A ver, como les decía, ¿no? La oración es, hermanos, la herramienta más importante que Dios nos ha dado para poder, hermanos, tener comunión con el Señor, ¿no? La oración es un arma espiritual poderosa en las manos del creyente. La oración es, hermanos, una herramienta importante para poder tener comunión con Dios, y el propósito y el fin de la oración es que tengamos comunión con el Señor. Ahora, hay veces que nosotros no leemos la Biblia todos los días, hay veces que no congregamos todos los días, pero sí es importante para el creyente orar todos los días. Por eso el creyente debe desarrollar una vida de oración. Y una vida de oración, hermanos, está enfocado en que nosotros tenemos que tener oraciones diarias. Tenemos que orar diariamente. Así como diariamente comemos, diariamente nos vestimos, también diariamente debemos orar. Debemos, hermano, buscar un tiempo de oración que sea propicio para cada uno de nosotros. Hay hermanos que pueden orar, por ejemplo, de día, porque trabajan en la noche. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la tarde, yo oraba de día. Mi tiempo de oración era 9 de la mañana. ¿Por qué no, hermano, a las 5 o 6? Porque me era difícil levantarme a las 5 o 6 porque yo llegaba a las 12 a mi casa. Trabajaba de 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Mientras venía, hermano, llegaba a las 12, dormía y la verdad que a las 6 no me levantaba. Y temprano tenía que hacer otras actividades y también, hermanos, a veces llevar a los hijos al colegio y entonces oraba a las 9 o 10 de la mañana, ¿no? Entonces hay hermanos, por ejemplo, que trabajan en el día y pueden orar en la noche. Entonces, en este caso, hermanos, debemos tener un tiempo de oración. Amén. Un tiempo de oración. La oración, hermano, nos hace entrar a la presencia de Dios. Amén. Cuando entramos, hermanos, a la presencia de Dios, el medio que nos lleva a la presencia de Dios es la oración. Amén. Ahora, si vamos a definir la oración, dice la definición más básica de la oración es hablar con Dios. Amén. La oración es la comunicación del ser humano con el Señor de la vida. La oración es la forma principal que tiene el creyente para comunicar sus emociones, deseos y necesidades a Dios. Amén. Hermanos, en oración debemos comunicar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras necesidades a Dios, no solamente necesidades materiales. El ser humano es tripartito. Somos espíritu, somos cuerpo y somos alma y tenemos necesidades, tanto hermanos espirituales, necesidades emocionales, necesidades físicas, tenemos diferentes necesidades. Entonces, el Señor nos ha dado esa herramienta para poder, hermanos, acercarnos a Él con confianza y poder, hermanos, decirle las necesidades que tenemos en cualquier índole que estemos pasando. Amén. La oración puede ser, dice, audible, puede ser silenciosa, puede ser privada, puede ser pública, formal e informal. Dios desea la oración de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia. Amén. Entonces, hermanos, gracias. Es importante, hermanos, que tengamos en cuenta que puede haber, hermanos, ciertos motivos, ciertas formas de oración. Amén. Hermanos, yo sé que una oración a voz fuerte no se puede hacer cuando estamos en la iglesia. Cuando oramos con toda la congregación, tú no puedes a veces contar, hermanos, hablar tus intimidades, porque todos tenemos intimidades, cosas secretas, cosas personales que queremos que los demás no escuchen. Eso es natural. Amén. Entonces, hermanos, a veces no podemos tener esa libertad de poder orar, hermanos, en la iglesia con voz fuerte, porque, hermanos, no queremos que los demás escuchen nuestra oración y eso es algo normal, no es algo, no es un pecado. Entonces, hermanos, entonces a veces hay oraciones más suaves, hay más oraciones más lentas. ¿Qué produce que una oración sea voz baja? ¿Sabes lo que produce? Que te da sueño. Cuando tu oración es en voz más fuerte, hermanos, tú te despiertas, pero también te cansas más rápido. Pero tiene que ser una oración de una voz modulada. Hay oraciones en silencio, que por ejemplo, hermano, no tenemos, a veces, hermano, estamos orando estamos orando en el carro, en el camino, cocinando, estamos orando en nuestra mente, estamos pidiendo al Señor eh, peticiones que tenemos, preocupaciones, cargas, estamos pidiendo aún mentalmente, ¿no? La oración, hermanos, puede ser formal, ¿no? Señor, te doy gracias. Y hay oración también informal, Señor, ayúdame en un momento de necesidad, ¿no? Hay un momento de desesperación, podemos decir, Señor, ayúdame. Y creo que todos nosotros hemos estado en momentos, hermanos, de desesperación o de lucha. Ahora, Dios desea la oración de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia. Sí, si Dios ha dotado a la iglesia de la herramienta de la oración,
Dios desea la oración de sus hijos, ¿no? Dios se complace en la oración de sus hijos. Dios se complace cuando su pueblo le ora, ¿no? Y constantemente la palabra del Señor nos está, hermanos, exhortando a que oremos, ¿no? La Biblia dice, hermanos, en Jeremías 33:3, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Entonces nos está exhortando a que oremos, ¿no? A ti vendrá toda carne, ¿no? A ti orará toda carne, ¿no? Entonces, Dios nos está, constantemente nos está, hermanos, motivando a una vida de oración, a una vida de oración. Orar sin cesar, dice, ¿no? Orando en todo tiempo, en súplica en el Espíritu de Dios, ¿no? Y velando con acción de gracias por todos los santos, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, vemos, hermanos, ejemplos de la oración, de hombres de oración, como Daniel, que oraba 3 veces al día. Vemos, hermanos, que Pablo era un hombre de oración. Jesús mismo, el Señor, era, hermanos, un hombre de oración. La Biblia dice que oraba en la mañana, que oraba, hermanos, aun cuando no aclaraba el día. Entonces, hermanos, vemos que la Biblia nos muestra también ciertos ejemplos de oración, ¿no? Es importante, hermanos, que nosotros tengamos ese conocimiento. Ahora, hay partes de la oración. Sí, la oración, hermanos, tenemos que conocer que tiene sus partes. Amén. La oración tiene sus partes. Tenemos que saber, hermanos, que primeramente la finalidad de la oración es comunión con Dios. Amén. Es comunión con Dios. La oración nos tiene como objetivo, como fin, tiene como propósito que tengamos comunión con el Señor. Por eso, hermanos, que cuando un creyente no ora, cuando un creyente no está orando, cuando una persona que es cristiana no ora, ustedes se dan cuenta, hermanos, que su vida espiritual es baja, su vida espiritual es fría, su vida espiritual es tibia o es una vida mundana. Cuando hay una vida que es una vida de oración, hermano, vemos cómo hay fervor, cómo hay fuego, cómo hay frutos espirituales. Esa persona, hermanos, camina en la voluntad del Señor porque está orando, está teniendo comunión con Dios. Comunión con Dios es unión común con Dios. Entonces está comunicando con el Señor. La oración te hace uno con Dios. Entonces, hermanos, tenemos que orar. La oración tiene el propósito, orar al Señor y tener comunión con Dios. Ahora, la segunda parte de la oración, hermanos, debe ser una parte de oración al Señor. Cuando entremos a oración, hermanos, el error que tenemos es de que de frente vamos a la necesidad. O sea, oramos, Señor, en este momento vamos, Señor, vamos a orar, decimos, no, oramos, Señor, te doy gracias por este día, Señor, tengo este problema, tengo esta dificultad. No hay un tiempo de adoración, Señor. Gracias por este día, eres grande, eres majestuoso, te alabo, Señor, te amo, ayúdame. Grande eres, Señor, tú eres fuerte. No hay ni siquiera hay un canto. Hay gente, por ejemplo, que no canta cuando ora. ¿No? No canta, no hay una canción, Señor, una alabanza, una adoración a Dios, ¿no? Te exaltaré, mi Dios, Señor, llévame a tus atrios, al altar de bronce. No hay adoración, simplemente es, Señor, mi problema, mi necesidad, Señor, tengo esto, tengo lo otro, de frente, ¿no? Entonces, eso, hermanos, no es correcto. Intercesión, hermanos, hermanos, tenemos también que orar por otras personas, ¿no? La oración, intercesión hermanos, es la oración a favor de otros. Cuando hay un hombre de oración, hermanos, o una mujer de oración, esa persona, hermanos, se distingue porque ora por otras personas. Si con la justa oras por ti, ¿qué vas a orar por otras personas, no? Entonces, ¿quién es el que ora por otras personas? El que es un hombre de oración. Una mujer de oración puede orar por otras personas porque tiene el tiempo, tiene dedicación, cultiva esa vida de oración. Las peticiones que podemos hacer, la cuarta parte, hermanos, también está en la lucha. Cuando entramos en oración, hermanos, también entramos en una guerra. No vayas a pensar, hermanos, que cuando entramos en oración es bonito, no, o sea, perdón, firme, me corrijo. Es bonito la oración, pero lo que voy es que, hermanos, entramos a una lucha sangrienta, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, hermanos, que cuando entramos a orar a veces vienen preocupaciones, vienen, hermanos, perturbaciones a la mente. Muchas veces, hermanos, Dios pone preocupaciones, Dios pone cargas, todo para orar. Eso sí, es parte de Dios. Pero a veces, hermanos, vienen ataques a la mente, ¿no? Vienen pensamientos negativos, pensamientos que no vienen de parte de Dios, ¿no?
que quieren detener nuestra vida de oración. Cuando Dios pone un pensamiento, hermanos, eso te motiva a orar. Por ejemplo, tú te acuerdas que tu hermano, tu primo, tu hijo, o te acuerdas que tu mamá, tu papá o alguien de la iglesia tiene un problema y Dios ha puesto eso para que tú estés orando por esa persona. Pero otra cosa, hermano, que vengan pensamientos que te quieren desestabilizar, que te quieren neutralizar, que te quieren, perturbar, que quieren, hermanos, que no puedas concentrarte en oración, que no puedas concentrarte, hermanos, en orar, ¿no? Eso, hermano, entonces esas cosas son que tenemos que pelear. Peleamos contra la carne. Podemos pasar tiempo, hermanos, viendo televisión. Es fácil, ¿no? Ves un partido de fútbol y el partido de fútbol va hasta penales, ¿no? Tiempo extra, ves los penales con emoción y no viene ni sueño. Una película interesante, hermano, estás todo 3 horas viendo película. Pero hermanos, la oración, entra 5 minutos y ya te estás durmiendo, ya estás cabeceando, ya tienes hambre, ya tienes sed, ya tienes frío, tienes calor. Entonces es una lucha contra la carne, es una lucha contra el diablo, es una lucha contra las estaciones del mundo que van a quitar tu tiempo de oración. El enemigo lo que va a hacer es que tú no ores, quitarte tu tiempo de oración. Ese es su primer motivo en el cual él va a hincar para que tú no puedas orar, te va a saturar para que no puedas orar. Ahora, tiene que haber, hermano, alabanza, otro punto importante dentro de la oración. Alabar al Señor, cantarle, poner, hermanos, una radio con una música de alabanza y así. Hermanos, también tiene que haber acción de gracias, ¿no? Agradecer al Señor por las peticiones que nos ha dado anteriormente, ver, hermanos, que Dios me ha respondido, me ha respondido oraciones pasadas. Entonces, tenemos que, hermanos, darnos cuenta de estas cosas, hermanos, que Dios nos da. Hermanos, también una cosa muy importante. En cuanto, hermanos, a la oración, el Señor, hermanos, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, ¿no? Enséñanos a orar. Ahora, en cuanto, hermanos, a que el Señor enseña el Padre Nuestro, hermanos, muchos, como los católicos, hermanos, han creído que el Padre Nuestro, hermanos, es repetitivo. Cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, estaba hablando de Juan el Bautista, Jesús le dijo el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no fue dado para que lo repitamos como un casé malogrado, no, Padre Nuestro que estás en los cielos, y repetirlo como los católicos 7 veces, 10 veces, 20 veces, no. Ellos repiten 20, 30 veces, 10 Aves María, 10 credos, no. El Padre Nuestro fue un modelo. Amén. ¿Qué es un modelo? Fue un modelo, algo que tiene que ser copiado, ¿no? Dios entregó el Padre Nuestro como para conocer los principios o los tópicos de oración. ¿Cuál debe ser tu oración? ¿Cómo debe ser tu oración? Y cómo tu oración debe tener una estructura, ¿no? Porque hay personas, hermanos, y muchos creyentes en las iglesias que no saben orar, no saben orar, no saben dirigir una oración, no saben dirigir en la iglesia una oración pública, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta primeramente que lo que Dios dijo, por ejemplo, en Mateo 6:9 dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Ahí, por ejemplo, hermanos, está hablando primeramente que tenemos que tener comunión con Dios. Ahora, somos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, hermanos, tenemos la facultad de oración, de la oración. Antes de ser cristianos no orábamos. Yo no creo que alguien de ustedes que está aquí, hermanos, que antes de ser creyente oraba. Podía quizá haber orado una vez o haber rezado, pero no que tenías una vida de oración. Entonces, el Padre Nuestro nos está dando a entender que tenemos que buscar al Señor. Padre nuestro, somos hijos de Dios. El Señor que antes estaba lejano en nuestras vidas, estábamos apartados de Dios, estábamos ajenos de Dios, ahora se ha hecho cercano por la cruz de Cristo. Entonces, ahora es nuestro Padre. Con confianza yo tengo que ir a mi Padre Celestial y decirle mi necesidad, mis problemas, mis dificultades. Debo descargarme en la oración. La oración, hermanos, puede ser una terapia también. Una terapia para el ser humano que está pasando tiempos de estrés, tiempos de ansiedad. Y eso yo le puedo dar, hermanos, testimonio de que, hermanos, la oración es como una terapia, porque la oración, hermanos, produce una descarga. Eso le llaman los psicólogos, le llaman catarsis. Cuando tú, hermanos, te acercas al Señor, tú le cuentas todo a Dios, te estás descargando, ¿no?
que está acumulado toda esa carga, esa ansiedad, esa presión, lo estás descargando en el Señor, pues la Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él la llevará. Entonces estamos descargando, se llama catarsis. Estamos entregando todas nuestras cargas, eso puede ser como una terapia. Por eso es importante, hermanos, que tengamos en cuenta eso, ¿no? Entonces, el Padre nuestro es un modelo de oración que nos llama a comunicarnos con el Señor. Santificado sea tu nombre. Entonces, ¿dónde se santifica el nombre del Señor? En nuestra vida. Habla de una consagración. Habla, hermanos, de consagrarnos al Señor. Habla de consagrarse. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, yo lo busco, yo lo santifico. Él es santo. Eh, Él es lo mejor que hay en mi vida, entonces yo me voy santificando al Señor, ¿no? Venga tu reino, otro propósito, hermanos, en cuanto a lo que es, hermanos, buscar la presencia de Dios, ¿no? Venga tu reino, la presencia de Dios, santificar el nombre del Señor. Recibimos un ánimo, ¿no? Exhortación a llevar una vida que honre a Dios, ¿no? Tenemos que llevar una vida, hermanos, que honre a Dios, una vida que se plasme en la obediencia a la palabra, ¿no? Tenemos que tener una comunión con Dios como Dios desea. No podemos llevar una vida cristiana como quiero yo, como yo quiero, a mí me gusta, no. Mayormente las personas quieren llevar una vida cristiana como ellos les place o como ellos pueden. Quieren acomodar las cosas, no quieren perder el confort, quieren estar con una vida cómoda, pero no es así, hermanos. Dios nos exige. Dios es demandante, hermanos. Amén. Dios demanda muchas cosas en nuestra vida. Aquella persona que piensa que Dios no demanda nada está totalmente equivocada. Dios es demandante. A Israel le decía, oye Israel, no, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y siempre estaba exhortando el Señor a guardar sus leyes, a guardar sus mandatos, a guardar sus mandamientos, a la obediencia, a santificar. Entonces, el cristiano tiene que entender que tenemos un Dios demandante, nos demanda en su palabra obediencia, nos demanda santidad, nos demanda que nuestra vida glorifique al Señor. Todavía estamos en ese proceso de perfeccionamiento, hermanos, amén. No somos perfectos, tenemos errores en el carácter, tenemos errores, hermanos, a veces en la forma de hablar, en la forma de tantas comunicarnos, a veces en el trabajo, fricciones con otras personas, estos días estuve, hermanos, con algunos problemitas con algunos compañeros de trabajo por causas del trabajo, pero bueno, Dios nos da sabiduría para poder, hermanos, poner los puntos sobre las sillas y llevar un ambiente armonioso. Pero, hermanos, Dios nos demanda muchas cosas. Entonces, estamos en ese proceso de la obediencia, de comunicarnos con el Señor, de llevar una vida consagrada, una vida santificada. Ese es, hermanos, el verdadero caminar del creyente. Es el caminar del cristiano, la obediencia, la consagración, una vida que cada vez esté más limpia, santificándose, nos apartamos del pecado, dejamos las cosas antiguas, las cosas del mundo, ya no satisfacemos los deseos de la carne que antes teníamos viviendo, andábamos en cosas malas, en cosas chuecas, en cosas que tú haces. Entonces, eso, hermanos, es una comunión con Dios verdadera, ¿no? Entonces, hermanos, venga tu reino, ¿no? Estamos, hermanos, declarando las prioridades del reino. ¿Cuáles son las prioridades del reino? El reino de Dios, hermanos, tiene que ser anunciado. El reino de Dios es el negocio de Dios en el sentido cuando el Señor dijo, en los negocios de mi Padre me es lícito estar. Entonces, hermanos, está hablando de ganar las almas, está hablando de trabajar para el Señor. Estamos orando, Señor, quiero trabajar para tu obra, quiero, Señor, trabajar en el evangelismo, quiero trabajar llevando una prédica, quiero trabajar con los niños, quiero trabajar con los jóvenes, quiero trabajar en el culto. Estamos llevando una vida donde que deseamos que venga el reino de Dios, que el reino de Dios se establezca en el corazón de los hombres, ¿no? Entonces, hermanos, eso es la oración, la primera oración, el reino de Dios, la obra, ¿no? Hacer la obra del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, eso es lo que Dios quiere. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, dice otro principio. Entonces, la prioridad de la voluntad de Dios, ¿no? Oramos para hacer la voluntad de Dios. Hay gente que no ora para hacer la voluntad de Dios, sencillamente. Como les digo, hermano, ora solamente para sus necesidades. Buscan a Dios cuando tienen problemas, buscan a Dios cuando están enfermos, buscan a Dios cuando alguien se enfermó en la casa, vienen al Señor, vienen a la iglesia, solucionan sus problemas, se sanan su familiar o alguien por ahí, y pum, otra vez para afuera, ¿no? Entonces, eso Dios no quiere, ¿no? Dios quiere, hermanos, que busquemos su voluntad. Hágase tu voluntad, debe ser una
una prioridad en la oración. Una prioridad de la oración debe ser la voluntad de Dios. Y sabemos que hacer la voluntad de Dios no es tan fácil. Necesitamos fuerza, necesitamos fortaleza, necesitamos, hermanos, eh, fuerza de parte de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Requiere, hermanos, negación de la propia voluntad. Requiere, hermanos, esfuerzo, dedicación. Requiere, hermanos, y Dios nos puede ayudar para poder ser obediente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Después, hermanos, de pedir la comunión con el Señor, santificar el nombre de Dios, consagrarnos, el reino, hacer la voluntad de Dios, viene recién la provisión diaria. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, recién viene, hermanos, la oración de nuestras necesidades. No solamente necesidades espirituales o emocionales, también necesidades, hermanos, físicas también. Podemos orar por las necesidades físicas, podemos orar por necesidades materiales, por un trabajo, porque por nuestro hijo, o porque alguien va a postular a la universidad, o por el matrimonio de alguien. Sí, todo eso podemos orar. Esa es la parte que le corresponde. Después de orar por comunión con Dios, la voluntad de Dios, el reino, la presencia de Dios, todo eso viene recién nuestras necesidades. Pero ¿cuál es lo que hacen los cristianos? Primero oro por mi necesidad, primero oro por mi dificultad, primero oro por mi petición, después ya oro pues, por el reino, oro por la obediencia. O sea, lo que a Dios le interesa lo dejo último, ¿no? Lo que a mí me interesa tiene que ser prioridad, pero no es así. Por eso que Dios le dio a la oración del Padre Nuestro un orden de importancia que es lo más importante. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, habla ya de necesidades materiales, concretas, ¿no? Hermanos, necesidades físicas, necesidades con la familia, el matrimonio, el esposo, la esposa, los hijos que se rebelan, tu hijo que va a postular, que diferentes y diversas necesidades que tenemos, hermanos, en nuestra vida, vamos, secular, material, ¿no? Ya no tenemos vida secular, por supuesto, somos cristianos en todo momento, eh, pero sí tenemos, hermanos, cosas que quizás están, hermanos, en un plano más humano, ¿no? Entonces, eso, hermanos, tenemos que saber darle importancia. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Necesitamos la gracia de Dios, amén. Necesitamos orar por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Fallamos, hermanos, tropezamos, caemos, pecamos. Constantemente estamos pecando de pensamiento, de reacción, pecamos. Entonces, estamos constantemente pidiendo que Dios nos dé su misericordia, que Dios nos dé su gracia, que Dios nos dé, hermanos, su bondad infinita. Amén. Nos dé, hermanos, esa gracia para poder seguir adelante, su perdón, ¿no? El perdón de Dios es diario, ¿no? La Biblia dice, hermanos, que Dios nos da cada mañana su misericordia, pero también hay una exigencia, habla del prójimo, habla también que hay que perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos han lastimado, orar, hermanos, por aquella gente que busca nuestro mal, no para que nos haga mal, sino para encomendarle a Dios, hermanos, que Dios nos cuide, nos guarde, nos proteja. Mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? Humanamente queremos vengarnos, queremos nosotros reaccionar por las cosas que nos han hecho, pero bueno, que Dios, hermanos, tome control de la situación y, hermanos, Él sea el que nos vengue, hermanos, si nos han hecho un agravio. Amén. Hermano, también dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, ya dije que hermanos también tenemos que orar, hermanos, contra las enseñanzas del diablo. Amén. Sabemos que el enemigo, hermanos, está maquinando planes, propósitos en contra de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, en contra de nuestra vida. El enemigo no quiere vernos contentos ni feliz, nada. Él nos ataca, busca la manera de tumbarnos. Entonces tenemos que orar por protección. Tenemos que orar por autoridad espiritual. Amén. Tenemos que orar para que Dios cerque, hermanos, nuestra familia, nuestra vida. La sangre de Jesús nos cubra, hermanos. Que Dios tenga misericordia en nuestra vida, en nuestro hogar. Que ángeles acampen, hermanos, en nuestro hogar. Tenemos que nosotros, hermanos, pedirle al Señor que ponga ángeles en nuestro hogar, en nuestra familia, ¿no? Que Dios nos guarde, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa. Entonces, alrededor los que le temen a Dios, entonces, y los defiende. Entonces, hermanos, eso no es una fábula. Dios tiene ángeles de guerra que nos guardan, que nos protegen, que nos cuidan. Donde vamos, donde salimos, tenemos que orar también para no caer en tentación, ¿no?
Hay tentaciones, hermanos, que nos van a hacer quizás trastabillar. Señor, líbrame de esas tentaciones. Tenemos que escapar de las tentaciones que a veces nos vienen de ámbito, hermanos, de diferente ámbito económico, hermanos, de dinero, tentaciones, hermanos, de sexuales, tentaciones